Bueno, ya estamos aquí entonces para otro diálogo abierto de un tema que se ha puesto últimamente otra vez en el tapete. ¿Cómo es que nuestro comportamiento en las redes sociales también puede influir en nuestra salud mental? ¿Cómo eventualmente también nos puede llevar a la depresión, a la ansiedad? Y para eso hemos convocado a Manuel Sarabia. Él es psicólogo y además director del Instituto Gestal. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Maite. Efectivamente, cómo estas situaciones generan un nivel de estrés tan alto que efectivamente pueden afectar de manera significativa la salud mental de estas personas, ¿no? Hay que recordar que se han registrado diferentes casos de lo que se conoce como el ciberbullying, ¿no? Entonces, personas que se sienten amenazadas a través de las redes sociales y han llegado a desenlaces fatales, ¿no? Fatales. Claro, yo particularmente soy digamos, una persona que cree que la tecnología es muy positiva, pero también es cierto que estos elementos cuando se desbordan pueden atacar fuertemente nuestra personalidad si no nos encuentran bien parados. ¿Eso qué quiere decir? Si vemos personas que ya tienen algún tipo de conducta o oleabilidad emocional, allí sí podría haber una situación particularmente dañosa. ¿Cómo podemos nosotros saber en qué momento no entrar o si entrar a una red social de modo que nos afecte, ¿no? No, en realidad, a cualquier persona le va a afectar que hablen mal de su honor, de su honra, ¿no? Sin lugar a dudas, una persona que sufre, por ejemplo, de cuadros de De ansiedad, de ansiedad. depresión, No debería le va a tener afectar más, más. ¿no? De todas maneras le va a afectar más, ¿no? Entonces, eso es de todas maneras, ¿no? O sea, no es que alguien pueda ser inmune a que no le afecte emocionalmente, Claro. psicológicamente, el hecho de que se hable de su reputación, de su honra, ¿no? Ujú. O en general también hemos hablado del bullying, ¿no? O sea, sin que sea una persona muy conocida, eventualmente también se dan manifestaciones ahí de violencia y agresividad que podrían alterar, obviamente, nuestro normal desenvolvimiento. ¿Qué reglas nos podría plantear usted para saber gestionar nuestra presencia en estos espacios, ¿no? Porque claro, sirven para comunicar, evidentemente, nos facilitan la vida, pero ¿en qué momento se genera una situación que ya diríamos puede estar vinculada incluso con una cierta adicción, ¿no? Hay gente que le encanta estar allí dándole, opinando, pero eventualmente también generan violencia. Claro, a ver, nosotros tenemos que considerar los factores de protección como parte de un estilo de vida, ¿no? Entonces, estos factores de protección, porque vemos los casos, digamos, del ciberbullying, digamos, con personas que exponen, ¿no? Exponen su vida Su de vida. repente en las redes sociales, incluso dentro de las conductas que tienen de comunicación, de repente también se exponen a través de las diferentes plataformas, por ejemplo, a través del WhatsApp, las fotografías que publican, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones es que dentro de su estilo de vida tengan, pues, tomen las precauciones, ¿no? Tomen Claro. el cuidado, ¿no? De que de alguna manera todo lo que comparten en algún momento podría ser Así es. transparentado, ¿no? Exactamente, parece que no hay una conciencia, ¿no? Que quien entre en estos espacios y comparte algo deja una huella que eventualmente es capturada por cualquiera y ahí se genera este efecto exponencial, ¿no? Así es que lamentablemente en algún momento eso podría ser develado, ¿no? Que todo lo que compartimos a través de los smartphones, de estos teléfonos inteligentes, podría tranquilamente ser compartido, ¿no? Transparentado y es donde ahí tenemos este temor, pues, a que nuestra privacidad sea, pues, invadida, ¿no? Claro, ahora igual estos espacios digitales invitan a que la gente se exponga, ¿no? O sea, los influencers no necesariamente son personas, digamos, famosas en el mundo offline, pero se vuelven famosas a propósito de justamente querer tener más seguidores y eventualmente llamar más la atención. ¿Tú dirías que hay un cierto narcisismo allí velado en las personas que exponen tanto su intimidad? ¿Hay formas de poder justamente ese tipo de personalidades, tratar de evitar o eventualmente ayudarlas a que no se expongan tanto? Ah, por supuesto, esto tenemos nosotros que tener mucho cuidado, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, a quienes siguen, ¿no? A veces estos influencers están es como una especie de adicción por los likes, ¿no? Están Claro. buscando seguidores y en esta necesidad de reconocimiento social, de búsqueda de seguidores, están dispuestos literalmente a hacer cualquier cosa, ¿no? Claro, desnudarse en un Así restaurante, es. grabarse, Entonces situaciones vemos, bien vemos conductas pues tiradas, ¿no? O sea, así exageradas. es, exageradas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta necesidad de llamar la atención
hace de que estas personas pues caigan en estas conductas disruptivas, ¿no? Y generan pues esta polémica y aumentan los seguidores, ¿no? Se viraliza el video y ahí obtienen este reforzador social que es justamente lo que están buscando, ¿no? Ahora, igual tenemos a los adolescentes, a los niños que tienen el control parental de los padres, ¿no? Que deberían intervenir, estar de alguna manera más cerca de sus hijos para ver qué consumen. Pero las personas adultas, digamos mayores, que ya tienen una cierta conciencia, cuando están pasando por etapas de inestabilidad, ¿tú dirías que no es bueno que entren en estos espacios, que traten de generar una suerte de, no sé, de descanso, de ayuno digital? Yo diría que las personas que están pasando de repente por un momento difícil en su vida tengan mucho cuidado con las imágenes que consumen, ¿no? Por ejemplo, imágenes que tengan que ver con violencia, imágenes que tengan que ver con que de alguna forma puedan perturbar su estado emocional, ¿no? O sea, hoy por hoy necesitamos más bien espacios, digamos, visuales de ¿No? tranquilidad, ¿no? Que nos generen tranquilidad, que nos den más contenido y evitar justamente todo este clima de violencia, ¿no? Porque prendemos el televisor y vemos Así es. pura violencia, ¿no? Gritos, Sangre, pullas. accidentes, amenazas. Entonces, realmente los niveles de estrés se van disparando y todo esto vemos que parte de la problemática de la salud mental es básicamente ansiedad y depresión, ¿no? Los peruanos estamos con unos niveles de ansiedad de verdad muy preocupantes, ¿no? Se dice que 7 de cada 10 peruanos están con cuadros de ansiedad. Así. Se esperaba que la cifra después, post pandemia, se duplicara en los cuadros de depresión, ¿no? Antes de pandemia teníamos el 20% de la población con cuadros de depresión. Entonces, realmente el tema de salud mental es bastante preocupante. Y dentro de esos cuadros de ansiedad o de depresión aparecen pues estos espacios como vías de escape, o eventualmente la gente tiene la idea que también ahí puede dejar de estar solitario y encontrar gente, pero eventualmente eso también tiene un cierto riesgo, porque no siempre la gente que encontramos en esos espacios es la más adecuada. Es verdad, porque ahí viene justamente lo que nosotros le llamamos la baja tolerancia a la soledad. Esta baja tolerancia a la soledad es la que hace que estas personas sean más vulnerables a no considerar estos factores de protección, a tener estos filtros que se necesitan para justamente conocer a las personas antes de repente abrir un espacio de intimidad, de saber cuáles son las intenciones, y a veces se inician relaciones de las que después se pueden arrepentir. Exacto, y rápidamente, como dices tú, empiezan a abrir su intimidad, creen que porque han hablado o se han mandado 3 o 4 emoticones ya hay una amistad. ¿Qué pasa también con este tipo de vínculos? ¿Por qué las personas crean vínculos tan rápidamente sin mayor detenimiento o racionalidad, ¿no? O sea, justamente por esta necesidad de contacto, por esta necesidad de compañía, por esta necesidad de poder conversar, compartir con esta persona, por estas carencias que no están siendo cubiertas, ¿no? Ahora, dentro de, obviamente, estas conductas que van con cierto, no sé si desequilibrio, pero digamos que anomalías en el propio ánimo, las redes sociales también pueden servir como elementos no solamente de desfogue emocional, sino también de ira, ¿no? Y eso podría llevar a conductas que no solamente van desde el bullying o el acoso, sino también a generar daño, o sea, directamente. Por supuesto. Hay personas, hay parejas, por ejemplo, que ahora su vida, digamos, sentimental... La publican. Así es. Entonces, todos nos tenemos que enterar cuando están contentos, cuando están tristes y cuando pelean, ¿no? Porque en sus estados mandan indirectas, ¿no? O sea, y también nos enteramos cuando terminan y cuando regresan y cuando de repente las peleas son, de repente cuando patean el tablero, ¿no? Claro, ¿y cómo explicamos eso, Manuel? ¿Por qué hay esta suerte de ley o de mandato de tener que publicar la vida y darla a conocer como si fuéramos pequeños monarcas lo que está pasando en nuestro pequeño reinado? ¿Por qué? Es que en realidad no hay ninguna ley, sino eso depende de la escala de valores de cada persona, porque por ahí, justamente a partir de lo que mencionabas, de estos influencers, hay personas que se sienten cual estrella de ni siquiera de televisión, sino de cine, o sea, publican hasta lo que están comiendo, desde que se levantan, cada paso que dan durante el día, y seguramente habrán algunas personas que refuerzan esa conducta. Entonces estas personas van como dando cuenta, dando explicación
de lo que hacen en el minuto a minuto, ¿no? Entonces Sí. es como jugar a ser como una especie pues de reporteros, ¿no? De su propia vida. De su propia vida, ¿no? Claro, y evidentemente es la libertad de cada uno, pero ahí vienen estas anomalías que pueden llevarnos justamente a afectar la salud mental. Ahora, también hay cierto autoengaño en las personas que entran en estos espacios y justamente en ese ámbito, en esa lógica de reportear de su vida, crear fantasías. ¿Cuánto de las redes sociales también puede hacer que las personas se autoengañen creyendo situaciones que ellos creen, ¿no? Porque desde el uso de filtros hasta, sobre todo los filtros, ¿no? Hasta generar, como digo, fantasías, eso ¿de qué manera también influye en las personalidades? Ah, por supuesto, porque, o sea, en realidad, a veces vemos en las redes sociales y decimos que quién es esa persona y no la reconocemos por la cantidad de filtros y ya Claro. se ha normalizado, ¿no? Así es, Se ha así es. normalizado el uso de filtros y de fondos también Ujú. que se Que no pueden, corresponden a la realidad. que se pueden utilizar y es como construirse una realidad Paralela. virtual, ¿no? Paralela, efectivamente, y además un discurso y un contenido pues que no forma parte de su, valga la redundancia, de su realidad, ¿no? Claro, y en el caso de adolescentes y de niños esto es más grave, porque seguramente podríamos llegar a tener una desconexión con nuestra propia realidad viviendo tanto en esos mundos alternativos. Yo creo que sí es importante el monitorearlos para evitar de que eventualmente cuando les toque en algún momento enfrentar, para la redundancia, su realidad, no les Claro, afecte, ¿no? O sea, así es, cuando toque romper pues esa burbuja, va a ser duro. así es, va a ser muy duro, ¿no? Por eso que es importante el poder monitorear a esa persona y decirle, pues, la realidad es una sola, nos guste o no, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias por este diálogo, Manuel. En verdad, estos temas, como digo, son apasionantes. Yo particularmente creo que la tecnología es muy positiva, pero cuando nos encuentra mal parados con situaciones complicadas en nuestras propias vidas, a veces disparan puntos ciegos que no conocíamos, No, ¿no? por supuesto, la tecnología está al servicio de la humanidad. El problema es el mal uso de la tecnología, ¿no? El abuso en todo caso, Así ¿no? es, muchas gracias. No, gracias a ti por Bueno, y no te vayas, acompáñame porque vamos a ir hablando de la siguiente entrevista que también está vinculada con un psicólogo. Él Claro es que sí. Javier Echevarría, pero que además es actor